Saludos colegas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal El Higienista, canal de prevención de riesgos laborales. No se olviden de suscribirse para recibir futuras notificaciones de nuevos videos. En esta ocasión vamos a estudiar los factores de riesgo ergonómico. Empecemos. Factores de riesgo ergonómico. ¿Qué son estos factores de riesgo ergonómico? Empecemos con una definición de ergonomía. Nos dice que es una disciplina que tiene en consideración factores físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales, pero con un enfoque holístico. ¿Qué es este enfoque holístico? En el que cada uno de estos factores no son analizados aisladamente, sino en su interacción con los demás. Los riesgos ergonómicos son la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético debido o incrementado por el tipo e intensidad de actividad física que se realiza en el trabajo. Ahora bien, ¿qué son los trastornos musculoesqueléticos? Los también llamados TME son afecciones y o lesiones que afectan al aparato locomotor, es decir, a huesos, tendones, músculos, nervios, articulaciones o ligamentos y otras estructuras que dan soporte y estabilidad al cuerpo humano, las cuales se traducen en todo tipo de dolencias, desde molestias leves y pasajeras hasta lesiones irreversibles e incapacitantes. Ojo con esto. En resumen, los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral son causados o agravados fundamentalmente por los factores de riesgo ergonómico que están presentes en el trabajo y en el entorno en el que éste se desarrolla. Tenemos una tabla de clasificación de los TME, trastornos musculoesqueléticos de cuello y extremidades superiores, según su lugar de afectación, ¿sí? Tomado como referencia de esta página web. Los trastornos musculoesqueléticos para tendones, ¿cuáles son? Tenemos la tendinitis, muy conocida, peritendinitis, tenosinovitis, también muy conocida, la sinovitis, epicondilitis y rotura degenerativa. Los TME para músculos, tenemos la muy conocida mialgia, la miositis, el síndrome de tensión cervical, el esguince y la distensión muscular. Los TME para los nervios. Aquí hay un conocidísimo que es el síndrome de túnel carpiano, que es el que afecta normalmente a la muñeca de la mano. También tenemos el síndrome de nervio cubital, el síndrome de canal de Guyon, el síndrome del pronador redondo, el del túnel radial, el síndrome de comprensión torácica y el síndrome cervical. Los TME tipo circulatorios son el síndrome del martillo hipotenar y el síndrome de Raynaud. Para las articulaciones tenemos la osteoartritis y para las bolsas serosas tenemos la famosa bursitis, muy conocida en el medio de seguridad y salud ocupacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómico? Vamos a ver un pequeño concepto antes de analizarlos. El factor ergonómico es una característica del trabajo que puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea por estar presente de manera desfavorable o debido a que haya presencia simultánea con otros factores de riesgo. Vamos a ver cuáles son.
Levantamiento manual de cargas. Vamos a ver de qué se trata esto. El levantamiento manual de cargas es cualquier operación de agarre y levantamiento de una carga, ¿sí?, por parte de uno o varios trabajadores que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entraña riesgos, en particular dorsolumbares, ¿sí?, para los trabajadores, ¿sí? Vamos al siguiente factor de riesgo ergonómico. Tenemos empuje o tracción manual de cargas. Se emplea este tipo de fuerzas para mover objetos manualmente, ¿sí?, como el que vemos en la fotografía, arrastrándolos sobre una superficie o guía o utilizando elementos auxiliares de transporte, como son transpaletas, carros, etcétera, como este cochecito que visualizamos en la foto. Al manejar máquinas es frecuente la realización de acciones que requieren este tipo de esfuerzos, este empuje o tracción de la carga, ¿sí?, que es un esfuerzo de tipo muscular. Vamos a ver el siguiente, transporte manual de cargas. El transporte manual de cargas consiste en el desplazamiento a pie de una carga de un sitio hacia otro, a través de la sujeción de la misma con las manos. Este desplazamiento se da con la carga levantada y normalmente pegada al cuerpo. El siguiente factor de riesgo es el uso de pantallas de visualización de datos o los famosos PVDs. El término pantalla de visualización de datos se refiere a cualquier pantalla alfanumérica o gráfica, es decir, capaz de representar un texto, un número o gráfico, independientemente del método de presentación utilizado. Las pantallas más habituales en el ámbito laboral son las que forman parte de un equipo informático, ¿sí? Estas son las famosas pantallas de visualización de datos. Vamos a los siguientes factores de riesgo. Posturas forzadas de trabajo. ¿Qué son las posturas forzadas de trabajo? Comprenden posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones de una manera asimétrica, ¿sí?, y las posturas que producen carga estática en la musculatura, como por ejemplo en lo que visualizamos a este trabajador debajo de un lavabo que va a ser objeto de mantenimiento. Esto es una postura forzada por una posición restringida del cuerpo. Vamos a ver el siguiente factor de riesgo. Trabajos repetitivos. Se entiende por movimientos repetitivos el grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo, que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo, y provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último una lesión. Aquí vemos un trabajo repetitivo de limpieza. El siguiente factor de riesgo, disconfort térmico. Vamos a ver. Tanto en nuestro entorno de trabajo como en el doméstico, los individuos nos vemos expuestos en ocasiones a situaciones que nos pueden llegar a generar sensaciones de excesivo frío o excesivo calor. Esto nos produce un malestar, un cansancio, un estado de desasosiego que puede afectar al desarrollo normal de nuestras tareas y de nuestra vida cotidiana. Podemos hablar entonces, si es que existen estas características, de disconfort térmico.
Y el último factor de riesgo, el disconfort acústico. Vamos a ver qué es el mismo. El disconfort produce efectos extraauditivos que son variados y entran dentro del campo de la ergonomía, ¿sí? A pesar de que es un factor de riesgo físico, ¿sí? Con múltiples factores que son añadidos o estudiados en conjunto, estos pueden ser de tipo subjetivo, que es el efecto indeseable del ruido, es el más común, ya que en un mismo ambiente acústico puede ser desagradable para una persona y para otra no, ¿sí? Conductuales. El disconfort acústico afecta el comportamiento de los trabajadores por perturbar el rendimiento en el trabajo y la comunicación entre trabajadores, y siempre se manifiesta con una queja directa de estos. Y las características psicofisiológicas. El ruido produce variaciones en la frecuencia cardíaca, aumento de la presión sanguínea, contracciones musculares y efectos sobre el sueño, etc. Miren todas estas características psicofisiológicas generadas por tan solo un disconfort acústico. Eso ha sido todo, mis amigos. Muchas gracias por su amable atención. Continuaremos en una próxima oportunidad con los demás factores de riesgo laborales. No se olviden de suscribirse para recibir futuras notificaciones. Hasta una próxima oportunidad en su canal El Higienista.